afternoon, children. How are you today? Okay, let's start our class. Open your class book on pages 54 and 55. Vamos a trabajar en las páginas 54 y 55. This is story time. Hora de la historia. And look at the title of the story. The title of the story is Stone Soup. Soup significa sopa y stone significa piedra. Sería sopa de piedras. Okay, let's read the story all together. Vamos a leer la historia juntos. Number 1. Elfie, Frog, and Little Fairy live in a village. One day, Old Man visits the village. It's snowy. Estos son los personajes. Elfie, que es el elfo, Frog, la rana, and Little Fairy, que es la pequeña hada. They live in a village, viven en un pueblo. So one day, un día, the old man, el hombre mayor, visits the village, visita el pueblo. It's snowy. What's the weather like? ¿Cómo está el clima? Very good, nevando. So, it's snowy significa que está nevando. So, hello, have you got any food? Les pregunta si tienen comida. So, Little Fairy says, no, I haven't. And the frog says, no, I haven't, sorry. Now, number 2. The old man says, I can make stone soup. Puedo hacer sopa de piedras. Have you got a pot? ¿Tienen una olla? Yes, I have, says Elfie. Now, number 3. Number 3. Here you are. Acá tienes, says Elfie. Thank you, says the old man. Now, number 4. I like water. Me gusta el agua. Let's continue with number 5. Number 5. He likes stones, says Elfie. ¿Qué dice Elfie? Le gustan las piedras, porque miren, le está echando piedras a la sopa. So he likes stones. Then number 6. The old man says, have you got potatoes? ¿Tienen papas? No, I haven't, says the little fairy. No, I haven't, says Elfie. And the frog says, yes, I have. Now, go to the following page. Seguimos en la página siguiente. So, number 7. The frog says, here you are. Aquí tienes. Thank you, says the old man. Now, on number 8, the old man says, have you got onions? ¿Tienen cebollas?
Have you got mushrooms? ¿Tienen hongos o champiñones? So, on number 9, Elfie and the little fairy says, here you are, acá tienes. Le traen las onions que él pidió y los mushrooms que pidió. So the old man says, thank you. Then number 10. This soup is delicious. Esta sopa es deliciosa. Entonces la historia terminó con todos los personajes compartiendo una sopa. They share a soup. So this story is about sharing and working together. ¿Qué nos deja la historia como moraleja? Que hay que trabajar, hay que compartir, share es compartir, and work y trabajar juntos. Together es juntos. Okay, very good. Hope you liked the story. Espero que les haya gustado la historia. Now, we are going to do exercise 1. Yo ya leí la historia con ustedes, ¿sí? Pero recuerden que yo al grupo de WhatsApp envié el videíto de la historia. Así que pueden ver el videíto para refrescar o recordar algunos detalles de la historia. Now, you have to tick or cross. Van a hacer un tick o una cruz según corresponda. Look, has Elfie got a pot? ¿Tiene Elfie, el personaje, una olla? ¿Tiene una olla para que the old man haga la sopa? Yes, he has. So you have to tick the box. Le van a hacer un tick acá a este cuadrito. Tick. Okay, and then we continue with exercise 2. Tick. Vamos a trabajar otra vez con tick. What food does old man put in the soup? ¿Qué comida pone o utiliza old man en la sopa? Does he put carrots? No. Does he put onions? Yes. So you tick onions. Does he use potatoes? Yes, that's right. And mushrooms? Does he use mushrooms? Of course, yes. Excellent. Entonces, el único ingrediente que no usa the old man is the carrot. Now, number 3. Where's Sarah? You have to find Sarah. Tienen que encontrar a Sarah en las imágenes y en el cuadrito colocar el número correcto de la imagen donde aparece Sarah. Okay, and finally, your opinion about the story. Ahora la opinión de ustedes acerca de la historia. For you, the story is great, good, or okay. ¿Qué les pareció la historia? Great, genial, good, buena, or okay, que sería más o menos. So you circle the correct option. Very good. And now, finally, on your notebook,
En el cuaderno van a dibujar y escribir las siguientes palabras de la historia. Okay? So let's see. Wait a minute. Ok. En el cuaderno la primera comida o ingrediente que van a dibujar is this. The onions. Las cebollas. Y al lado de esto, una vez que lo dibujen, van a escribir la palabra onions. Onions. Okay, then you draw the mushrooms. Van a dibujar los champiñones. And you write the words y al lado escriben la palabra mushrooms. Okay, now you draw the potatoes. Van a dibujar las papas. And the word is this. Potatoes. Potatoes se escribe, pero se dice potatoes. Then you draw the pot. Van a dibujar la olla. And the word is pot. And finally, you are going to draw the carrots. Van a dibujar unas zanahorias y van a escribir esta palabra, carrots. And that's it for today. Thank you very much. Bye bye.